Muy buenos días, muy bendecidos días. Hoy de nuevo aquí en el devocional con Graciela. Una vez más, un día más que Dios nos da de su misericordia. El devocional de hoy lleva por nombre ¿Qué es tener fe en Dios? Y el versículo de este devocional es Salmo 116:10. La palabra de Dios dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Tengo fe aunque diga que es muy grande mi aflicción. Tengo fe aunque digamos que nuestra aflicción es muy grande. Tener fe no significa mostrar una cara impasible cuando te acaban de dar un diagnóstico o una enfermedad agresiva, ¿verdad? Hoy platicaremos acerca de qué es tener esa fe. ¿Qué es tener fe en Dios? Tampoco la fe se demuestra cuando niegas que atravesando un fuerte problema familiar. Tampoco la fe se demuestra cuando lo niegas. La fe no significa que ocultes tu dolor, que aunque estés invadida de ese llanto, de esa tristeza, de esas lágrimas, que ocultes tener ese dolor. Así no es la fe. Tu dolor en medio del fracaso, en ese proyecto que prometía tener un éxito total, un éxito rotundo. No puedes esconder el miedo, tampoco puedes esconder el miedo, el dolor, la decepción, la incertidumbre con un gloria a Dios. Eso no es fe. Eso es negación de la realidad, de lo que estamos viviendo. Eso se le puede nombrar negación de la realidad. La fe en Dios no tiene que ver con tus emociones. Eso es lo que he aprendido a través de mi proceso o sentimientos. La fe no tiene nada que ver con tus emociones o sentimientos. Entonces te preguntarás, ¿qué es tener fe? ¿Qué es tener esa fe en Dios? La fe en Dios tiene que ver con lo que hablas con tu boca, con lo que sale de nuestra boca. Dice el salmista, como les leí ahorita, creí, por tanto hablé. Eso dice el salmista, estando afligido en gran manera. ¿Quién no ha estado afligido en nuestra vida, verdad? Él no negó que estaba afligido, pero declaró que a pesar de eso seguía creyendo en el Señor. Así yo les comparto en esta mañana, en este devocional, estando afligida cuando me dieron ese diagnóstico, cuando yo miraba que quizás iba a tener quimios y que no llegaron las quimios, que llegó la radiación. Cuando llegó la radiación fue pues momentos de mucha aflicción. No sabíamos qué venía delante de esa radiación, pero yo creía que Dios estaba conmigo y yo declaraba en medio de mi aflicción que yo iba a estar bien, porque yo había puesto todo en manos de mi Padre Celestial. Había aflicción, había dolor, pero había esa calma y yo declaraba cuando me preguntaban, cuando llegaban las preguntas de los seres queridos hacia mí, de mi familia, de mis amigos, yo declaraba que todo estaba bien, que todo iba a estar bien, porque todo estaba puesto en las manos de mi Padre Celestial. Así dice aquí
Él no negó que estaba afligido. Tampoco yo sabía que había dolor, que venían días duros, lo sabía, pero yo creía en las promesas. Yo creía en esas promesas que yo ya había leído aquí, lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Me imagino que a pesar de la aflicción, él hablaba de la grandeza y el poder de Dios o sus promesas hechas con anterioridad. Él seguía creyendo en el Señor en medio de su aflicción. Pablo también hace mención de este pasaje en 2 Corintios 4:13, cuando se refiere a los sufrimientos que tiene por causa de predicar el evangelio, que él tuvo, Pablo, esos sufrimientos que tuvo a causa por predicar del evangelio. Pablo sufría persecución, aflicción, tribulación, lo dijo, pero también dejó claro que creía que el evangelio que predicaba era la verdad. Él estaba seguro, él creía que lo que él predicaba del evangelio era la verdad. Por lo tanto, seguía hablando, seguía hablando. Ya tenía fe a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Eso dice en Salmo 116:10. Podemos ver que el salmista da testimonio de cómo Dios lo libró de muchos peligros, así como lo dice este versículo. Dios lo libró pues de muchos peligros, pero el versículo 10 dice algo muy interesante que fue clave para ver la mano de Dios. Este versículo 10 que acabo de leer fue la clave para ver la mano de nuestro Padre Celestial. Entonces, creer consiste en hablar con la convicción de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios nos ha prometido a ti y a mí, y que lo cumplirá. Ahora que ya sabes qué es tener fe, vamos al siguiente paso. ¿Cómo aplicar la fe? ¿Cómo aplicar la fe? Primero era qué es tener fe. Ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar la fe. No importa que las emociones estén tan alborotadas como un huracán. Tus emociones sean ahorita en este momento como ese huracán, ¿verdad? Que sobresale las olas y hace ese movimiento de la naturaleza. Puedes decir lo mal que te sientes en este momento, lo mal que te estás sintiendo en este momento. Pero en medio de todo eso, tú sigue creyendo en Dios, que te ha prometido que a los que le aman, todas las cosas le ayudan para bien. Así como cuando yo estaba en ese torbellino, en ese huracán, que no sabía qué era lo que estaba enfrente, cuántas puertas, yo no sabía que se iban a abrir todas esas puertas que se abrieron, ¿verdad? Pero estaba en un momento como en un remolino chino, como les digo, de dolor, de aflicción, pero yo seguía creyendo en Dios. Yo seguí creyendo en Dios, que Dios me iba a levantar, que Dios iba a hacer ese milagro de la forma, no como yo lo quería, sino como Él lo iba a ir haciendo a través de día con día en mi proceso. Dice, tal vez estés en medio del desánimo total, tal vez estés en un desánimo total porque estás en divorcio, porque estás en separación. No importa, dile a Dios cuán desanimada estás. Tú díselo, tú dile a Dios cuán desanimada estás, cuán está esa aflicción, ese dolor atormentándote. Tú díselo al Señor, pero tú espera en Él que Él venga a darte nueva vida. Tú espera en Él a que Él venga a darte una nueva vida. Qué hermoso es
Exprésale que sigues creyendo. Yo siempre le expresé a Dios que yo seguía creyendo en Él. Pero había dolor, había aflicción, había miedo, había temor, pero yo le declaraba al Señor que yo seguía creyendo en Él. Así como dice aquí, cómo aplicar la fe. Exprésale que sigues creyendo en Él. Él es más grande que cualquier situación que tienes en este momento. Declárale, dilo que Él es más grande de cualquier problema, de cualquier situación que estés pasando hoy, en este día, en este momento. Clama por ayuda en medio de la desesperación que sientes. Eso es lo que yo te puedo dar un consejo. Clama en ayuda de Dios en el momento de más desesperación que tengas, que sientas esa desesperación. No la niegues, no niegues ese dolor, no niegues ese proceso, no niegues esa aflicción, no niegues ese huracán, no niegues ese remolino chino que está en tu vida, no lo niegues, sino que tu boca la diga, que lo declare, que lo declare. Yo sigo confiando en ti a pesar de que no veo nada, porque a veces vas a notar que en medio del proceso, en medio del dolor, no ves nada claro, pero tú sigue declarando, aunque no veas nada, a pesar de que mi vida sea un caos, que a pesar de que tu vida sea un caos, sigo confiando en ti, mi Dios. Sigo confiando en ti, mi Padre Celestial. El Señor encontrará tu fe como una gran pureza, con una gran pureza. El Señor encontrará tu fe con una gran pureza, como la del oro refinado, como ese oro refinado. Extenderá su mano de poder hacia contigo. No lo dudes. Extenderá esa mano de poder hacia contigo, así como lo ha hecho conmigo a través de mi proceso. Y te sostendrá en medio de la tormenta. No lo dudes. A mí me ha sostenido hasta el día de hoy en medio de mi proceso y de mi tormenta. Tomará tu mano y te sacará del pozo de la desesperación. Escúchalo, siéntelo. Tomará tu mano y te sacará de ese pozo de la desesperación que estás ahorita. Tú, en ese pozo de desesperación. Y pondrá tus pies sobre la roca firme y te pondrá sobre esa roca firme que es Cristo. Eso es seguro, no lo dudes. Amiga, amigo, que este devocional, que estas palabras que llegaron en el momento más adecuado de mi vida, sea para ti hoy una esperanza, sea para ti un milagro, sea para ti agarrar esa fe y trabajarla en nuestro diario vivir. Así como dice aquí, cómo aplicar esa fe, cómo tener esa fe en nuestras vidas. Espero que seas fortalecida, espero que seas fortalecido en la fe que Dios entrega a nuestro diario vivir. Que Dios te bendiga en todo proceso que estés pasando, en toda tormenta, en toda aflicción. Y que este devocional titulado ¿qué es tener fe en Dios? Te edifique para esa tormenta que tú estás viviendo. Una vez más aquí en el devocional con Graciela, te invito para que le hagas, te inscribas a mi canal de YouTube y le hagas like a la campanita para que ella te alerte cuando mi devocional empiece. Dios los bendiga y los fortalezca y los amo en Cristo. Bye bye.